La Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna y el Ministerio Alto y Sublime presenta su programa Gracia y Verdad. Del Señor, de muerte me libró, perdido fui, me rescató, fui ciego, me hizo ver. Mi corazón enterneció, mis dudas disipó, preciosa fue la hora en que rendí mi vida a Él. Jesús promete. Muy buenas tardes, amados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad 1040 AM. La Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna y el Ministerio Alto y Sublime presenta su programa Gracia y Verdad. Hoy, 1 de abril de 2017. Pastor. Bueno, vamos primeramente a dar gracias a Dios por este espacio. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú estás siempre con nosotros, Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, y siempre sea todo lo que se vaya a hablar para la edificación de tu iglesia, para la extensión de tu reino y para que muchas personas tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio de la gloria de Cristo. Gracias por este espacio, te pedimos que sea de edificación para todos nosotros y para todos los que nos escuchan. En nombre de Jesús, amén. Bueno, y damos esta cordial bienvenida a cada una de las personas que en esta hora nos sintonizan en el programa. Un saludo muy especial a los hermanos pastores de la Iglesia Bautista Salvación y Vida Eterna, Reformada, Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, y a todos los hermanos de las diferentes iglesias pues que sintonizan a esta hora este programa Gracia y Verdad. Y también pues damos la bienvenida a quien nos acompaña esta tarde acá en los estudios de la emisora, el pastor Oduber Miranda. Pastor Oduber, tenía bastante ratico que no venía al programa, bienvenido. Gracias, hermana, sí, teníamos bastantes ocupaciones y viajes y todo lo demás. Sí. Y bueno, me alegra de verdad volver a estar por acá y poder compartir la palabra de Dios y aportar a esta parte también del ministerio de la iglesia. Y estamos aquí para servirles a todos los hermanos y esperamos que sea de bendición para todo el tema que se va a tratar hoy. Amén, y a nosotros también nos alegra mucho el tenerlo y que sea pues ahora toda esa cantidad de actividades le den cabida a los sábados de 1:30 a 3 de la tarde el programa. Y tenemos también aquí a nuestro coordinador del programa, el hermano Gerley Causil. Bienvenido, hermano, bendiciones. Muchas gracias, hermana, contento de estar acá dándole gloria al Señor porque gracias a Él que nos permite estos espacios. Un saludo muy especial a todos los hermanos que hasta ahora nos escuchan y también un abrazo a todo el cuerpo pastoral de la Iglesia Salvación y Vida Eterna, que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Amén, y también pues damos esta tarde, nos acompaña nuevamente nuestro hermano Libaski Hernández. Hermanito, bendiciones y gracias por estar aquí. Amén, gracias, bendiciones igualmente, hermanas, agradecido con Dios y por ustedes por la oportunidad que me están brindando de compartir la palabra de Dios. Esperamos que sea edificante para el cuerpo de Cristo. Amén. Yo sé que ha sido muy edificante, incluso hasta para uno mismo, el compartir estos temas, hermosos temas en el Señor.
Y antes pues de entrar vamos a dar los números telefónicos de la emisora por si tienes algún motivo de oración, si tienes algún tema sobre, alguna pregunta, perdón, sobre el tema que hemos venido tratando. Y bueno, cualquier inquietud, puedes llamar a la emisora, puedes también marcar al celular por WhatsApp, enviar pues el reporte de que estás en sintonía. Los números telefónicos son 349-3929, 349-3548, 320-546-5636, 349-3929, 349-3548, 320-546-5636. Bueno, y pasaba por alto, pues el cordial saludo aquí a Roberto Bobby Orozco, quien nos acompaña en el control de los equipos, y quien les habla, Evodia Andrade Pinto. Bueno, y seguimos con el tema que es Jesús y la oración. Y hemos venido basándonos en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículos del 5 al 15. Bueno, me permito pues leer para ustedes. Dice así la palabra: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús y la oración es el tema a tratar. Continuamos. Ahora vamos como en el desarrollo de esa parte, porque el sábado pasado estuvimos en los primeros 5 o 6 versículos, ¿sí, hermano? Entonces vamos a continuar con versículos 7, 8 en adelante, donde se toca más que todo el tema de la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Dice, el Padre Nuestro es una oración para ser repetida literalmente o un modelo para orar. A ver. Bueno, hermana, vemos que la instrucción del Señor, cuando nos dice el texto, vosotros pues orad de esta manera. O sea, si bien es cierto, hay una instrucción para que esa oración sirva de guía, de enseñanza, hay que recordar también el contexto de la pedagogía del Señor. O sea, el Señor está enseñando a sus discípulos y una de las áreas donde se va a dar la enseñanza es que aprendamos a orar. Pero es importante que el mismo Señor antes ya ha hablado de que no uséis vanas repeticiones como los gentiles, y también ha dicho que la oración no puede ser hipócrita como la de los fariseos. O sea, ya corrigió dos extremos, uno de la parte gentil del rezo y el otro de decir cosas que no pertenecen a una realidad del corazón. Ambas cosas ya fueron corregidas anteriormente. De tal forma que eso ya nos sirve para ver que no podemos convertir el Padre Nuestro en otro rezo, porque desnaturalizaría la misma instrucción anterior del Señor, una vana repetición, y tampoco en algo hipócrita de decir algo que no se siente.
el mismo contexto de la oración, cuando él comienza Padre Nuestro, nos está introduciendo en que la oración es principalmente una relación. Hay cosas que van a servir de marco o digamos elementos esenciales dentro del conjunto de esa relación. El reino, la voluntad de Dios, el perdón, la reconciliación, en fin, todo lo demás. Pero no quiere decir que vamos a desnaturalizar la oración convirtiéndola de nuevo en otra forma de rezo, porque estaríamos regresando a las costumbres de los paganos que el mismo Señor corrige. Entonces, es un modelo que nos ilustra los elementos esenciales que debe tener la oración cristiana. O sea, no va a ser, digamos, como de pronto se ha tomado por costumbre de estar haciéndolo como algo reglamentario, y ese es como que la oración, digamos, la repetición. Estamos haciendo lo contrario a lo que el Señor nos ha mandado. Claro, sí, porque lo que sucede es que como a veces vemos la palabra donde dice, vosotros pues oraréis así. Entonces ya pensamos que Jesús nos está diciendo, repitan exactamente estas palabras. Y realmente esa no es la intención ni la enseñanza que el Señor Jesucristo nos da. Incluso literalmente, según el original, es de este modo deben orar. Jesús lo que nos está dando es un modelo, una guía para la oración. Nuestras oraciones deben resaltar las cualidades de esta oración que Él nos está dando. Porque repetir exactamente al pie de la letra la oración nos llevaría al formalismo que ya Él condenó unos versículos antes. Recordemos que Él condenó las vanas repeticiones, y hablábamos que la oración realmente es una conversación en la relación de padre e hijo, es algo espontáneo, algo que no es formal, no es un formalismo de repetir lo mismo exactamente, sino abiertamente conversar con nuestro Padre. Sí, porque a veces si uno va a hablar con el Padre, yo no le voy a repetir siempre igual, ¿cierto? Exacto. Ahí no genera una conversación, hermano Gerley. Sí, con lo que decía Libaski, lo que sucede es que muchos interpretan, porque el verbo allí aparece en imperativo, ¿verdad? En un imperativo presente, entonces muchos interpretan es que el Señor Jesucristo lo que dijo fue, ustedes deben seguir orando de esta forma. Entonces, pues lastimosamente eso ha terminado en lo que hoy vemos como la repetición del Padre Nuestro. Pero yo quiero que ustedes, y hagamos un ejercicio aquí. Ustedes se imaginan al Señor Jesucristo. La Biblia nos muestra muchas veces que el Señor Jesucristo pasaba mucho tiempo en oración. Habíamos hablado el programa pasado que el Señor Jesucristo, antes de escoger a sus discípulos, pasó toda una noche en oración. Ustedes se pueden llegar a imaginar al Señor Jesucristo toda la noche repitiendo el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Terminó y otra vez Padre Nuestro que estás en los cielos, por toda una noche. O aquella oración en Getsemaní, cuando el Señor se encuentra en agonía, clamando al Padre para ser fortalecido. Imagínense al Señor Jesucristo repitiendo allí el Padre Nuestro. Entonces, por razones obvias que ya nuestro amado pastor Oduber dijo anteriormente con respecto a la repetición, con respecto a la hipocresía de la oración, el Señor lo que nos indica es que de las formas anteriores no deben orar, como lo dijo de la parte de la repetición y de la parte de la hipocresía, pero ustedes deben orar de esta forma. Es un modelo que consta de unas partes y la idea es que en este día, en este programa, nosotros estudiemos por lo menos las tres primeras peticiones que conforman esta oración o este modelo de oración, para que de pronto muchos hermanos que tienen una noción muy diferente de lo que significa el Padre Nuestro puedan tener con mayor claridad la profundidad de lo que el Señor estaba tratando de enseñarnos a orar acá. Entonces, más que todo es eso, pero ese verbo imperativo que aparece allí, como deben seguir orando, pues nosotros debemos seguir orando, pero en base al modelo, no repitiendo literalmente lo que la oración dice. Amén. ¿Cómo está estructurada, ya que está hablando el hermano Gerley, del modelo de esta oración? Bueno, en este punto no es fácil establecer una estructura, porque a lo largo de la historia han habido diferencias en cuanto a la estructura. Algunos hablan de que hay 6 peticiones,
Otros dividen en que hay 7 peticiones. También se ha utilizado como criterio de división el singular y el plural que aparece en la oración. Si nosotros notamos, por ejemplo, cómo comienza la oración del Señor, hay unos singulares donde es con relación a Dios aparece el singular. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, singular, tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces ahí hay un singular significativo, y las otras estructuras ya comienzan con un plural, donde dice: danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Amén. Entonces uno nota que sí, hay una estructura donde se divide entre Dios, en primer lugar, que se usa con singular, son unas peticiones en singular, y después hay otra parte donde se divide en un plural, donde todas las peticiones están en plural. Entonces ese es uno de los criterios que se ha usado para hacer la división. El otro de los criterios es por la cantidad de las peticiones, y hay otras propuestas sobre que está formado como una especie de paralelismo, que es una forma de composición hebrea, y es bien interesante hacer el abordaje desde ambos puntos, desde los puntos esos, y ver los pros y los contras, y mirar lo interesante de esas estructuras y cómo nos ayudan a comprender qué es el objetivo principal: comprender el texto de la oración y la importancia para la vida del creyente. Hay una estructura que comprende el Padre Nuestro en 3 partes. La primera parte sería una invocación, que es cuando inicia con el Padre Nuestro. La segunda parte consiste en las 6 peticiones que hablaba el pastor Oduber. Esa división tiene 2 subdivisiones, que son las 3 primeras que van enfocadas a Dios y las 3 últimas que van enfocadas a nuestra necesidad cotidiana. Y el tercer punto sería la doxología que vemos al final de la adoración, donde dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces estructuran en 3 partes esta oración. Y es muy importante lo que decía el pastor Oduber, porque en las 3 primeras, donde hablamos de la santificación del nombre de Dios, donde hablamos de la venida de su reino y el cumplimiento de su voluntad, vemos que la prioridad de la oración tiene que ver con el reconocimiento de quién es Dios y la gloria que se le debe a Él. Pero también cuando pedimos que venga su reino y se cumpla su voluntad, también el que ora muestra un interés profundo por ver que se realicen los propósitos que Dios tiene para con nosotros, para con todos. Ya las 3 últimas partes serían nuestras necesidades cotidianas o básicas, como es la provisión diaria, el ruego por el perdón y la protección que es necesaria a todo momento. Amén. Sería muy bueno como que explicar cada una de estas estructuras que está dividida, o sea, porque eso despejaría de pronto muchas dudas para saber y conocer la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? Sería muy bueno despejar esto sobre estas peticiones y sobre lo que se habla del Padre Nuestro, hermano. Sí, más allá de las divisiones históricas que hay en cuanto a la división, si son 6 o son 7, realmente es irrelevante. Lo importante es lo que la enseñanza realmente quiere. O lo que el Señor realmente quiso que nosotros aprendiéramos. Pero como decía nuestro hermano Olivaski, realmente a través de la historia han hecho 2 divisiones, en el sentido de que las 3 primeras peticiones, hay unos que llaman a la primera no una petición, sino una gran invocación. Las 3 primeras tienen que ver exactamente, como lo dijo él, enfocadas a Dios, al tema de la adoración al Señor, a darle toda la gloria a Él. El Señor nos muestra es que, o como decía Calvino, quiere probarnos si realmente nosotros nos acercamos a Él únicamente con el propósito de que vamos a recibir de Él algo, o simplemente nos acercamos a Él sin ningún tipo de interés, diciéndole: Padre, nosotros te adoramos, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, sin necesidad de esperar recibir nada a cambio. O sea, así que la adoración no va ligada, o que mi oración no vaya ligada a
a adorar por una necesidad. Por un interés. Por un interés, perdón, Sí. exacto, por un interés, que mi adoración y mi oración no vaya ligada a un interés, Sí. sino que yo te adoro y yo te glorifico porque tú eres digno, porque tú lo demandas, porque tú eres el único digno de eso, pero no porque realmente yo tengo un interés y entonces yo tengo que alabarte primero y después que yo presento mis necesidades. No es así, porque realmente sería una especie de adulación, ¿no? Pero no, el Señor nos prueba primeramente y el Señor Jesucristo dice, no, sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú mereces toda la oración, tú mereces toda la gloria, tú mereces todo reconocimiento, sin ningún tipo de desinteresadamente, tú lo mereces todo. Amén. O sea, para que quede como bien, bueno, sé que todo está claro, pero mucho más porque es importante. ¿Qué encierra esa invocación cuando se dice Padre nuestro? Padre nuestro. ¿Y será que todos se pueden llamar o pueden llamar a Dios Padre nuestro? Miren lo interesante de lo que implica la oración. Recordemos que todo el Sermón de la Montaña está en el contexto de una enseñanza de Jesús a los discípulos. Sí. Cuando él comenzó, dice que estaba instruyendo a los discípulos. Y de tal forma que esta oración es un modelo de oración para un discípulo. O sea, eso presupone que ya esa persona es creyente, que esa persona ha depositado su fe en el Padre, que es hijo. Sí. Es un hijo que se está dirigiendo a su Padre. Ahí hay una designación ya o una implícito de fraternidad, de filiación. Es bien importante ver que esta oración nos lleva a reflexionar sobre un concepto que es el concepto de familia. Porque comienza con ¿a quién le estoy pidiendo? Al Padre. ¿Por los méritos de quién estoy pidiendo al Padre? Del Por Hijo. los méritos del Hijo. Así es. Eso quiere decir que yo previamente tengo una relación con el Hijo, y la relación con el Hijo es una relación de seguimiento, de discipulado. Entonces implica muchas cosas, pero también hay un aspecto interesante. Nosotros estamos acostumbrados a ver la oración solo en una dimensión individual, y resulta que cuando nosotros oramos al Padre que es nuestro. O sea, eso nos ubica en el contexto de una familia. Una familia. Siempre esta oración está implicitando una relación con el Padre, una relación con el Hijo, una relación con aquellos que son hijos del mismo Padre, por la mediación también de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde esa perspectiva, solamente aquel que hace parte de la familia podría hacer esa invocación en oración. Padre nuestro. Padre nuestro. Y solamente puede decir Padre nuestro aquel que cree en el Hijo. Y solamente puede decir Padre nuestro aquel que ha sido nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Porque se incluye en la nueva familia de Dios aquellos que han nacido de Dios, como lo dice el Evangelio de Juan. Entonces, esa es la implicación de esto. Como es una dimensión relacional, está exigiendo la oración que haya una relación previa. Y eso es bien interesante porque utilizando una clarificación como una metáfora, ahí pongamos la historia de un niño que va a los que el padre lleva a un parque de diversiones y compra, y tiene varios hijos y todos ellos les dice, bueno, hagan una fila que hay helado. Sí. Van pasando todos los hijos y otro niñito que no tenía padre y no tenía para el helado, uno de los niños le dice, hazte en la fila que cuando llegues tú, Te damos el yo helado. le digo a mi padre que te dé lo el dé. helado. Entonces, el otro niño que hace la fila no lo hace por filiación directa con el padre, porque no es hijo, sino que por la intervención del hijo entra a mediar esa relación. O sea, el hijo pide por el otro, y esa es una ilustración de lo que sucede en el cristianismo. Nosotros no somos hijos directos de Dios por generación o por
por creación directa, sino que llegamos a ser hijos por adopción. El Padre nos incluye en su familia, pero nos incluye en su familia ¿cómo? Por medio de su propio Hijo. Es el Hijo el que nos concede la gracia de hacerlo. Entonces, mientras no exista esa relación, no puede una persona dirigirse a Dios como Padre. Como Padre. Mientras no haya la fe, mientras no haya el arrepentimiento, mientras no haya la fe en el Hijo, la obra del Espíritu Santo, no podría esa persona abrogarse esa relación, porque no puede llegar aquel que no es hijo, como en el caso que veíamos, no puede llegar ese niño a exigir algo de un padre que no es su padre. Así es. No puede incluirse en una familia que no es su familia. Que no es su familia. Tiene que primero ser recibido en esa familia. Por la gracia de Dios, Dios nos incluye en su familia. Por la mediación de Cristo, como decía el del helado. Si no llega el hijo y le dice, papi, dale del helado al niño, el niño no lo iba a recibir. Así Claro. es. Hermano Elvasque, ¿tiene algo? Así es, sí, hermana. El encabezado de la oración, cuando dice Padre Nuestro, nos muestra que hay quienes están incluidos y hay unos que están excluidos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la única forma de ser hijos de Dios es a través de la persona y obra de Jesucristo, la fe depositada en Él. Toda persona que ha rechazado a Cristo no es hijo de Dios. Por lo tanto, la oración como enseñanza principal nos muestra que es una oración, como decía nuestro pastor Oduber, para los hijos que le hablan a su padre. Pero es muy común hoy en día ver que todo el mundo dice, no, todos somos hijos de Dios. Así es. Pero la Biblia en muchos textos anula esa frase que hay hoy en día, porque solamente a través de Cristo se puede ser hijo de Dios. Y también hay algo que llama la atención, y es que al lado del Padre Nuestro, sabemos que el Padre Nuestro también nos indica esa disposición de Dios de inclinar su oído y estar atento a nuestras oraciones, a nuestras súplicas. Pero al lado del Padre Nuestro va que estás en los cielos. Eso nos debe llevar a dimensionar ante quién estamos hablando. Sí, es nuestro Padre, pero nos estamos dirigiendo al Rey soberano de todo el universo, al Creador, al Majestuoso. Y así como el Padre Nuestro muestra la disposición de Dios para oír nuestras peticiones, el que está en los cielos muestra su poder, su soberanía y su autoridad para responder si Él quiere o no las peticiones. Amén. Hermano Gerley. Así es. De hecho, cuando habla de que estás en los cielos, también tenemos que tener en claro que no solamente Dios se limita a estar en el cielo. Hay que recordar que el Señor es omnipotente, que es trascendente, pero también es inmanente. Y de hecho, con esa palabra Padre, ¿verdad?, nos está mostrando esa relación filial de decir, yo estoy aquí, tú eres mi hijo. Una cercanía. La cercanía, exacto. Pero a la vez también nos muestra su trascendencia, que estás en los cielos. Es decir, hay una reverencia. Eres mi Padre, porque gracias a Cristo hemos sido adoptados en su familia. Y es importante porque nosotros en todo el Sermón del Monte habíamos hablado de las características de los miembros o de los ciudadanos del reino de los cielos, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesucristo ahora nos invita o nos ayuda o nos enseña que debemos orarle al Padre de ese reino. O sea que los hijos de todos esos ciudadanos del reino son hijos del Padre, que el Padre del reino. Es decir que el reino es la familia del Padre. Todos los que somos ciudadanos somos hermanos en Cristo. Entonces es importante porque vemos la combinación de la inmanencia con la trascendencia. Dios es inmanente, Él es nuestro Padre, Él está aquí, Él nos escucha. Nos podemos acercar a Él con confianza, podemos llegar al trono de la gracia, sabiendo que Él nos escucha, que Él está acá. Él no está tan lejos que no podamos llegar a Él. Pero también nos recuerda, sí, soy trascendente. Tú me debes reverencia. Por lo que decía Libaski, mi poder soberano, yo soy completamente otro.
Entonces, sí, tú eres mi hijo por adopción. Yo soy tu padre, pero también soy el Dios Todopoderoso que exige reverencia, que exige todo tipo de reconocimiento. Sí, es importante ver lo que decía el hermano, la trascendencia, pero la inmanencia de Dios. Con trascendencia decimos que está más allá de la creación material, pero con inmanencia decimos que no se desprende de su creación material. Esta vinculación está en el texto usando los contrastes que se complementan en este caso en la oración cielos y tierra, porque él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, pero después cuando se habla de la voluntad de Dios, se vincula en cielos y tierra, porque dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, está el Dios trascendente, pero nunca está ausente de la tierra, y nunca está ausente de Dios como Señor de nuestras voluntades también, que nos llama a una obediencia a su voluntad. Y en esa obediencia a la voluntad hay una vinculación entre cielos y tierra, porque yo obedezco a la voluntad del Padre. Entonces eso es importante también resaltar. Hoy, No, hermano, que a pesar de esa soberanía y esa autoridad de Dios, Él no se olvida de su creación. Claro. Siempre está ahí, nos Siempre. tiene presente. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí, hermano. hay algo que debemos tener en cuenta, y es que hoy decimos Padre nuestro que estás en los cielos. Sí. Llegará el día en que diremos solamente Padre nuestro porque ya estaremos con Él. Amén, gloria a Amén. Dios. Amén. Decía Salomón en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, que los cielos de los cielos no pueden contener al Señor. Entonces hay muchas personas que siempre se imaginan a Dios, pero por allá sentado en su trono, sin ningún tipo de interacción con nosotros acá. Pero se le olvida de ese pequeño detalle, que el Señor está en todas partes. De ese grupo de familia que nos ha unido Cristo, ¿no? Claro, entonces ahí uno ve que el orden o lo que uno aprende de esta oración es, yo no puedo comenzar una oración por mi necesidad, Sí. sino por Dios mismo, Amén. Sí. por saber a quién le estoy pidiendo, el reino, Padre nuestro, que es Padre, que es el Rey, que es su voluntad. O sea, la oración parte de esa primera relación, la oración después desciende a mi necesidad. Esa es una realidad cuando habla del pan que necesito hoy, que obviamente no es solamente la comida, sino Todo. engloba todas las Todo. necesidades que tiene el ser humano en la tierra, Así es. pero que esas necesidades que tiene el ser humano en la tierra nunca están desvinculadas de su Padre que está en el cielo. Y a su vez, esas necesidades nunca nos deben aislar de los demás, De pensar solamente en mis necesidades. Así sino es. con el hermano también. Como Dios me perdonó, también yo debo perdonar. Ahí hay un marco de restauración de la... Esa sería la oración intercesora que habla, pastor. Sí, exacto. O acordarme del resto o relacionarme con el resto en la oración, porque no solamente me puede incluir a mí. Si yo estoy pidiendo perdón a Dios, también tengo que pedir a Dios que me ayude a perdonar al hermano. Así es. No puedo dejarlo solamente en la dimensión hacia Dios y listo, y el resto no pasa Es nada. que de hecho ahí mismo dice que si no perdonamos a Claro. los hermanos, Él no nos perdona, ¿cierto? Así es. Así es. Es que la pluralidad que emplea la oración nos ayuda a eliminar el egoísmo propio que tenemos y establece una intercesión de amor por los demás. Es lo que realmente aplica la pluralidad en la oración, no solamente nosotros, sino también nuestros hermanos. Amén. Hay un tema interesante en la pregunta que tú hiciste, hermana, que si todos Sí. pueden decir o pueden clamar a Dios como Padre. Padre. Y yo creo que la misma Escritura nos deja claro, en Juan capítulo 8, versículo 44, nosotros vemos una discusión de los fariseos con nuestro Señor. El Señor les dice, les voy a leer a partir del versículo 42. El Señor les dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Entonces, realmente esta es un modelo de oración que es excluyente, en el sentido de que solamente los que son hijos de Dios pueden dirigirse a Dios como Padre. Hay en cierta forma o en cierta medida una forma de que todos de pronto le digan Padre por ser creador, pero relación filial por adopción, solamente los hijos de Dios son los únicos que pueden llegar en oración a decirle Padre, porque el Señor hace una distinción aquí y Él dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Él mismo lo responde, porque los deseos de vuestro padre es lo que queréis hacer. Entonces vemos allí que los verdaderos hijos de Dios se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios. Entonces muchos en la calle se ofenden cuando uno habla de este tipo de cosas. Es un tema que les duele, sí, el decir, no todos son hijos de Dios. El pasaje que leyó nuestro hermano Olivaski en Juan capítulo 1, sí, donde dice que no todos son hijos de Dios, sino son los que han sido engendrados no de carne ni de sangre, sino de Dios. Es decir, que no todos son hijos de Dios. Y es un tema que uno escucha que a nadie le agrada. No cuando le dice eso, ¿cómo tú vas a decir que no, que yo no soy hijo de Dios? Pero eso también se da primero por una ignorancia de la Escritura. Así es. Y por un desconocimiento completo de quién es Dios. Así es. Porque si en realidad se conociera más acerca del Dios de la Biblia, muchas cosas o muchas presuposiciones que la gente tiene en su cabeza cambiarían. Por ejemplo, esta de que todos son hijos de Dios. Es más, solo piensan en Dios como el Dios de amor, como decía el pastor Jesús en el programa pasado. Solo el Dios de amor, no, solamente Dios es amor. Sí. Entonces olvidan otros de sus muchísimos atributos. Dios también es un Dios de ira. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que él está enemistado, dice el Salmo 5, con el impío todos los días. Entonces, ninguno que no esté en Cristo puede llamarse hijo de Dios. Es así en palabras más sencillas. Ninguno que esté en Cristo puede decirle Padre. Ninguno. Y el Señor Jesucristo lo dice claramente en el pasaje que leí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero noten cómo dice en el versículo 42. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Sí. Por lo cual nos deja claro que realmente no puede existir ningún tipo de relación entre un no creyente y el Padre, sino una relación de padre e hijo, sino de enemigos. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, porque nosotros antes éramos enemigos de Dios. Entonces, y estábamos bajo la ira de Dios. Y en Juan capítulo 3 dice que todo el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que está bajo la ira de Dios. Entonces es claro a los amigos que nos escuchan, no todos son hijos de Dios. Para que tú realmente seas un hijo de Dios, tienes que estar en Cristo Jesús. Tienes que nacer de nuevo, el Señor tiene que hacer una obra en tu corazón, tiene que haber una regeneración. Y eso no procede de carne, ni de sangre, ni de tus esfuerzos. Porque ese es otro, porque piensa que es porque yo quiero, y entonces, es el mismo Padre que nos lleva a su Hijo. Sí, porque cualquiera pensaría, no, entonces yo ¿cómo hago para ser hijo de Dios? Voy a hacer un curso, un diplomado, una especialización. Sí. No, eso no, es donde Él, lo único que nosotros podemos hacer es clamar a Él en arrepentimiento y fe, que Él nos otorga arrepentimiento y fe para creer en Cristo. Dos cositas. Brevemente, hay unos que dicen que la oración del Padre Nuestro no es para creyentes ni para cristianos porque no se menciona la palabra Jesús, pero nosotros implícitamente vemos en el encabezado de Padre Nuestro que ahí se hace referencia a la obra de Cristo, del Hijo, porque es que ninguno puede venir al Padre sino a través de Él. Así es. Entonces eso obviamente implica que es para creyentes. Lo otro es que también hay un abuso o un extremo con la palabra Padre Nuestro, que hay como una familiaridad barata, como que llegan como sin reverencia ante Dios, sin como respeto. Que si Él es Abba, Él es mi papito, le hablo como quiero, o sea, donde no hay realmente un conocimiento hacia quién se están dirigiendo. Desconocen, por ejemplo, Isaías 6, donde se nos permite ver la gran santidad de Dios, cuando incluso los querubines, decía que se clamaba santo, santo, santo. Y los querubines con 2 alas tapaban sus rostros. Entonces,
Si decimos que los seres angelicales pueden ser más, o sea, son más puros que nosotros, y ni aun ellos son capaces de ver la santidad de Dios que se deja para nosotros. Ahora Entonces, que tú, perdón hermano, que dices, papito lindo, o sea, es como una, he escuchado mucho esa expresión, ¿es eso correcto? sí, también la disposición del corazón en que se haga, pero pienso que es irreverente. O sea, más que todo esa frase se usa es como que no hay respeto, como que no se dimensiona ante el Dios en que estamos, ante el Dios Santo. Ya se desconocen muchos pasajes en la Escritura que nos muestran la santidad de Dios y lo enojado que está contra el impío. Sí, Pastor Oduber. Sí, en ese punto es importante que no debe confundirse la filiación divina con desconocer el marco dentro del cual se da la relación, que es una relación de autoridad de padre a hijo. Sí. Y nosotros conocemos que aunque hay un amor de por medio en la relación de padre e hijo, y que hay pero no puede el hijo, basado en la relación que tiene de confianza con el padre, pasar por alto la autoridad que el padre tiene el padre, y convertir al padre en un igual a él, en el sentido de que debe haber una relación de amistad entre padre e hijo, sí, pero es que es sin dejar de ser padre, o sea, es su padre como tal. Y es su hijo. Y es su hijo. Y tiene que respetarlo. Hay un marco referencial ahí que se ha desdibujado en nuestra sociedad, porque hoy nuestra sociedad es en extremo permisiva y es una sociedad que no tiene marcos de referencia de autoridad. Al perderse ese marco de referencia de autoridad, nosotros creemos que nos podemos dirigir a cualquier persona como hey, tú, me fulanito, provoque. Ajá. Sin tener que hay estructuras en la sociedad y que hay un orden en la sociedad y que hay importancia en conservar ese orden, en ese principio. Entonces, el asunto es los extremos. No puede caerse en un formalismo donde por la reverencia, entonces la gente dice, por ejemplo, uno oye unas oraciones que pareciera que estuvieran hablándole a otra persona que no conocen también, o sea, como si le estuvieran hablando a un extraño. Pero hay otras como si el hijo le estuviera hablando a otro compañerito de clases, tampoco. Entonces esos son los extremos que hay una relación filial, sí, pero también hay un marco de obediencia y de una relación donde hay una voluntad de Dios a la que yo debo sujetarme. Amén. Bueno, ¿qué significa, como dice ahí la petición? Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Precisamente hay como esa relación de mucho respeto, reverencia. Claro. ¿Cierto? Sí. A veces, cuando hablamos de santificado sea tu nombre, tomamos la palabra nombre como un mero apelativo, como que para identificar a una persona solamente el nombre. Pero realmente en la antigüedad el nombre designaba completamente a lo que era la persona. Por ejemplo, si yo decía Evodia, yo no me estaba refiriendo solamente al nombre suyo, sino a la totalidad de usted como persona. Sí. Sus características, sus cualidades, todo tal cual como es usted. Entonces, cuando hablamos del nombre de Dios, no nos estamos refiriendo a un mero nombre o título que Él tiene, sino a la persona de Dios. Conocerlo con sus atributos, sus manifestaciones, todo tal cual como es. Por ejemplo, vemos también que dice que el que invoca el nombre del Señor será salvo. Sabemos que decir Jesús no me salva. Lo que salva es la persona de Jesús, la obra que ha hecho. Entonces, cuando hablamos de nombre, debemos ya mentalizarnos que estamos hablando de la persona como tal, concreta, la persona de Dios. Entonces ahí vamos a un proceso de la santificación del nombre de Dios, la reverencia que se le debe tener a Él, a sus obras, sus atributos, su majestuosidad expresada y todo lo demás. Así es. Alguna parte de la Biblia habla de que para ellos para el pueblo judío, era tan importante el nombre que no era ni capaz de decirlo para no entrar en irreverencia con el Señor. Sí, eso ocurrió también, pero eso sería tomar el extremo que hablaba ahorita nuestro pastor Oduber, de no verlo como nuestro padre, sí. Realmente. Sí, se llegaron a extremos donde ese nombre se convirtió en algo, casi que en algunos puntos se llevó al extremo de algo impronunciable.
como que nadie puede pronunciar el nombre de Dios, y se usaban como circunlocuciones, o sea, referencias vedadas. Incluso esa parte llegó a tales extremos en que nadie usaba el nombre, y a veces casi que es muy difícil reconstruir la pronunciación porque como nadie lo pronunciaba, se llegó a esos extremos. No es la idea, porque debe permanecer el que yo me estoy refiriendo a una persona y la relación es personal. Le llamamos por su nombre porque Él nos ha concedido esa gracia también. Y sobre esta petición es interesantísimo, en una de las propuestas de estructura del texto, es que sería un paralelo. Miren que el santo nombre de Dios sería la primera petición, estaría en oposición a la última, que sería no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Entonces estableceríamos un contraste entre el santo nombre de Dios y el maligno y la tentación. Entonces eso también nos da un marco de referencia para el reino de Dios. El reino de Dios está enmarcado por la obediencia a la voluntad de Dios, mientras que no hablemos del reino del maligno porque eso no es así, sino que estar fuera del reino de Dios es estar en el reino contrario, en la esclavitud de Satanás. Así es. Entonces, eso también para ubicarnos en lo que decíamos al principio de quién es el que puede realizar la oración. El que está fuera de ese reino y está en la esclavitud del malvado, obviamente que no está en una relación de buena voluntad con Dios, en el sentido de que esa persona, la tentación siempre es contraria a la voluntad divina. Entonces, cuando no estamos dentro de esa voluntad, estamos actuando fuera del reino de Dios. Entonces, ese es un punto para tener muy en cuenta. El reino es la santidad opuesta a la tentación y el pecado, que provienen de Satanás. Entonces, ahí hay una oposición también, en la que el creyente toma una de las partes, por decirlo así. Está el reino de Dios en contraposición al pecado y a la tentación. Entonces el creyente pide que el Señor le guarde dentro del reino, porque nuestra seguridad viene de Él. Dios es el que nos guarda del maligno y nos guarda del mal. Entonces, note la contraposición interesante que se forma cuando nosotros pedimos venga tu reino, y al mismo tiempo líbranos de esa tentación del mal. Así es. Entonces, fíjense que son dos verbos de acción. Sí. Venir, librar. Sí. Que el reino venga, que Dios nos libre. Y es interesante que son acciones que solamente puede ejecutar Dios. Porque nosotros estamos pidiendo a Dios que Él venga en su reino y que Él nos guarde del maligno. Ahí hay implícito una batalla donde una de las almas más importantes es la oración. Así es. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. La batalla de permanecer en el reino de Dios, pero también está la tentación. Claro. Porque aquí dice, pero... Examinemos, por ejemplo... Y no nos metas en tentación, cómo pastor. Una de las tentaciones tienen que ver con las necesidades humanas. Satanás puede utilizar la necesidad del pan material para que la persona se desenfoque de los valores del reino. Sí. Mientras que la Escritura dice, cuidado, no solo de pan vive el hombre, el diablo sí dice, lo que tú necesitas es lo material. Sí. Y eso desenfoca a la persona del reino. Incluso hoy se ha llegado al extremo de que se presenta el Evangelio como la satisfacción de las necesidades materiales del ser humano. Sí. Y eso es un desenfoque de lo que es verdaderamente el reino. No quiere decir que el reino no tenga una dimensión sobre las necesidades del ser humano, porque si Dios es Padre, Dios provee sobre esas necesidades también. Así es. Pero lo que no podemos es permitir que el enemigo utilice cualquiera de las necesidades humanas para que eso nos aparte de Dios. Para hacernos caer en tentación. Lo que quiso hacer con Cristo lo tentó en la parte después de la necesidad, después de 40 días de ayuno. Claro. ¿Qué tal 40 días sin comer, sino solo orando?
Y es muy significativo esa parte uniéndola con el asunto del pan, porque nos dice, no solo de pan vivirá el hombre. Mientras que Satanás absolutiza las necesidades temporales y dice lo contrario. Si tienes el pan, ya tienes la vida. Sí. El Señor dice, puedes tener el pan material, pero eso no quiere decir que tengas la vida. La vida. Así es. Así es. El tema de santificar el nombre de Dios nos lleva a tener, o sea, a reverenciar a Dios, a honrarlo, a glorificarlo, a adorarlo, a exaltarlo. Y vemos que eso no lo puede hacer cualquier persona, eso no se puede alcanzar con un mero conocimiento intelectual acerca de la persona o los atributos de Dios. Solo una persona regenerada, una persona que ha nacido de nuevo es la que verdaderamente puede reverenciar, puede honrar, glorificar, adorar y exaltar a Dios. Entonces, esas personas regeneradas vendríamos siendo nosotros sus hijos. También la petición del santificado sea tu nombre implica que solo los hijos podemos pedir eso por él. Por el nombre de Dios o el ser de Dios. Hermano Gerley. Completamente de acuerdo con todo lo que dijeron el pastor Oder y yo creo que no hay nada más que agregar allí. Y cuando el Señor dice, hágase tu voluntad, ¿a qué voluntad se refiere? ¿A la preceptiva o a la decretiva? Indudablemente a la voluntad preceptiva o la voluntad revelada, porque recordemos que la voluntad decretiva es la que se ejecuta, el Señor ejecuta a través de su providencia, la voluntad de su decreto siempre se está llevando a cabo, no depende de que el hombre le diga, Señor, que se haga tu voluntad, como si el hombre estuviera pidiendo permiso a Dios para hacerla. El Señor está hablando allí de la voluntad revelada, en este caso lo que el Señor ya nos reveló en su palabra, la voluntad preceptiva de que nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer. ¿Y dónde encontramos esa voluntad preceptiva? En su ley. En su ley, que es la expresión de su carácter, en su ley, que es la manifestación de su ser. Nosotros, ¿cómo sabemos qué es lo que Dios demanda de nosotros? A través de lo que Él ya ha revelado. Y Dios lo ha revelado, está en su palabra. Entonces, cuando Él dice hágase su voluntad, indudablemente está hablando de la voluntad revelada, de la voluntad preceptiva. O sea, lo que está escrito aquí en la palabra. Exactamente. Sí, porque es que hoy hacen una oración es como que yo decreto esto. Sí, no, yo la he escuchado e incluso en muchos, lo que pasa por Facebook, los avisitos, noticas así. O sea, decreto para ti hoy, no sé qué cosa, o sea. Palabra para ti hoy. Palabra, sí, para ti hoy. Pero ya lo que está decretado está aquí en la palabra, ¿cierto? Claro, en la misma oración del Señor nos muestra eso. Dice, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y este es un ejemplo donde el mismo Señor nos está diciendo, característica de quien está dentro del reino de Dios es que esa persona se acoge a la voluntad del reino de Dios manifestada en su palabra. Si yo digo que yo soy un hijo del reino, mi perspectiva del reino es la palabra. O sea, lo que me guía a mí dentro del reino es la voluntad divina. Y lo que yo estoy pidiendo es que el Señor me permita a mí alinearme a esa voluntad, incluso contra mi propia voluntad, que sería una expresión de la tentación. Porque es que cuando es el yo, mis deseos, mis necesidades, esto, lo otro, que es lo que uno ve en ese tipo, o en el 90% de esa petición decretiva, entre comillas, ¿qué es lo que decreta? Mi voluntad, lo que yo quiero, mi necesidad, y uno debe preguntarse, pero ¿cómo sabes tú que esa voluntad está dentro de la perspectiva del reino? Alineándola a la voluntad de Dios. Y si eso es así, entonces miren la relación paternal. El padre, a pesar de que el hijo, ¿qué tal que el hijo le pida jugar con una granada? Sí. Yo te quiero mucho, mijito, pero no. O sea, no es mi voluntad que tú juegues con eso. No te puedo dejar jugar con eso. O sea, porque si yo soy un buen padre, acuérdense que dice, el mismo Mateo habla de que aún los padres malvados dan cosas buenas a los hijos, por una gracia de Dios.
Entonces, ahora el Padre Perfecto nunca va a dar cosas que no correspondan a su voluntad. Entonces, también ahí hay una desviación de la oración, donde la oración tiene parte de mi petición, debe ser que el Señor me ayude a comprender su voluntad y me ayude a vivir su voluntad. Y dentro de eso también está que no me permita a mí pedir cosas contra su voluntad. Así es. Porque eso sería un uso ilegítimo de ese medio de gracia como es la oración. Pastor, e incluso cuando usted dice, venga a mí tu reino, yo le estoy diciendo es que Él venga como mi rey. Claro. Y el rey tiene ciertas normas que yo tengo que cumplir y ceñirme digamos, a lo que implica pertenecer a ese reino. Como ciudadano del reino debo cumplir el decreto del rey. Así es. Claro. Si entonces le digo, venga a mí tu reino, pero no acepto la voluntad del rey. No, total. Hay un verso que, hablando de lo que decía nuestro hermano Gerley acerca de la voluntad decretiva, que esa no puede ser cambiada por mucho que oremos, Daniel 4:35 nos dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él, o sea Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esa es la voluntad decretiva de Dios, esa no puede ser alterada. Y la voluntad preceptiva, que es la ley que Él ha mostrado, que nos ha revelado. Y al nosotros pedir, Señor, que se haga tu voluntad, también hay una disposición o un deseo de la persona que ora para que la ley del Señor se cumpla en esta tierra, sea cumplida, el Señor sea honrado a través de hombres que cumplan su voluntad. Debemos tener ese deseo de que la voluntad de Dios se haga en esta tierra también. Así es. Pastor Odule, ¿iba a decir algo? Sí, es importante ver cómo la estructura nos ayuda a nosotros a ver lo importante que es ser conscientes de que el reino es principal en la vida del creyente. Mateo lo dice en textos más adelante, dice, buscar primeramente el reino de los cielos y lo demás se considera una añadidura. Se considera a lo que pertenece al pan, a lo terrenal. Entonces note que solamente esa técnicamente sería la única petición material. Porque si usted nota, cuando hablamos de, por lo menos, perdón, es una dimensión del perdón de Dios. Cuando hablamos de la tentación y de ser librados del maligno, son esferas espirituales. Sí. Y lo único que se refiere a la vida física únicamente es el pan. El pan. El sustento. Entonces, ambos ejes, el reino, la voluntad y la santificación del nombre de Dios, son espirituales. Luego, el perdón, el librarnos de la tentación y del maligno son espirituales. Así es. El pan pertenece a la esfera de lo terrenal. Sin embargo, uno debería preguntarse, ¿es solamente una referencia al pan físico? No solo de pan vive el hombre. Así es. Y el Evangelio nos presenta a Jesús como el pan que descendió del cielo. También es un aspecto a meditar, sin entrar a alegorizar el término pan, porque sin duda que se refiere al pan físico. Porque él también dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Claro, no Así solamente el pan físico, porque no solo de pan vivirá el hombre. Sí. Entonces, aún nuestra vida física debe ser iluminada por el reino de Dios y por el pan que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque una cosa que me llama la atención que dice, el pan nuestro, o sea que ya Él nos lo dio. Entonces, y miren que la petición es el pan nuestro de cada día. De cada día. Dánoslo hoy. Sí. Entonces, ahí vemos. Esto es muy interesante y es una reminiscencia de una experiencia que el pueblo de Dios vivió durante el desierto también. ¿Se acuerdan del maná? Del maná. Dios lo daba cada día Para cada día. para enseñarle al pueblo que realmente no eran ellos los que se estaban sosteniendo, sino que debían depender De él. de Dios. Y el Señor Jesús en Juan,
cuando los fariseos proponen esa imagen del maná, dice, no lo dio Moisés, él corrige, mi Padre es el que dio el verdadero pan del cielo, refiriéndose al maná, pero refiriéndose también a él. Mi Padre es el que dio el verdadero pan del cielo. Así es. Entonces, el creyente, desde la perspectiva del reino, ve que todas las posesiones materiales que él tiene son un don de Dios. Pero también esta oración es una cura contra la ansiedad. No dice el pan de mañana, ni el pasado mañana, ni el de toda la semana, ni el de todo el mes, Contra el afán y la ni ansiedad. el de todo el año, Sí. sino, Señor, Hoy. yo sé que tu voluntad para conmigo es buena. Yo dependo de ti todos los días de mi vida. Eso también nos lleva a pensar esta oración. O sea, son todos los principios que van implícitos en la oración, que uno debe reflexionar para pedir de acuerdo a eso. Qué hermoso. La verdad es que de pronto cuando uno empieza a repetir y a repetir, y yo creo que muy pocos se han puesto de pronto a reflexionar sobre la implicación que trae este modelo de oración, ¿cierto? Así que, hermano, ¿qué va a decir? Sí, la voluntad de Dios que queremos, la voluntad de Dios preceptiva que queremos ver cumplida, para poder realizarse debe estar establecido el reino de Dios aquí. Y Lucas 17:21 nos dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y sabemos que el reino de Dios ya está presente, pero también está ausente en muchos corazones. Y es el deseo de nosotros, por eso clamar y decir, venga tu reino. Sigue regenerando personas, sigue levantando de los muertos a personas, sigue levantando creyentes, sigue añadiendo hijos a esta familia, cuando hablamos de venga tu reino. Y solamente cuando demostramos que Dios es el rey del reino es que su nombre también puede ser santificado, puede ser honrado y puede ser glorificado cuando vemos que eres el rey soberano. Y la voluntad de Él, por lo tanto, debe ser cumplida, porque Él es el rey. Esto nos lleva a nosotros a trabajar. No solamente es decir, bueno, Dios mío, que venga tu reino, que sigan convirtiéndose las personas, que sigue trayendo a tus escogidos. No, eso también implica la labor misionera, la labor de la predicación. El pedir que venga tu reino, aparte de la oración, también implica un trabajo, de trabajar para que esto se efectúe, el reino de Dios. Así es. De hecho implica Cristo mismo, ¿no? Cristo es el reino de Dios. En el pasaje que ahorita estaba hablando el pastor Uder acerca de la ansiedad, el Señor Jesucristo más adelante va a decir, da una prioridad, que es la prioridad o es el orden que nosotros como creyentes y como ciudadanos del reino debemos tener siempre presente, porque los afanes de este mundo, los afanes de la vida, muchísimas veces nos hacen olvidarlo, y es que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Que realmente, ¿qué nos está diciendo el Señor? Hay una sola cosa que es importante, como cuando se lo dijo a Marta. Marta, Marta, cargada estás con muchas ocupaciones, pero María ha escogido lo mejor y no se le quitará. O sea, realmente, a manera así de aplicación, nosotros muchas veces olvidamos eso. A veces nos cargamos y nos afanamos por cualquier tipo de problema o necesidad que tenemos, de pronto problemas económicos, problemas familiares, y se nos tiende a olvidar todo esto que el Señor nos enseña a través de su palabra con respecto a la ansiedad, con respecto a que Él es nuestro Padre, a que debemos descansar en Él, que cada día trae su propio afán, y es importante siempre como que meditar en todas las cosas que el Señor nos dice en su palabra, recordarle que Él no es nuestro Padre, que Él no es quien nos sustenta, porque a veces parece que fuera nuestro esfuerzo, a veces parece que fuera nuestro trabajo, pero no, es el Señor, es el Señor. Bueno, y aquí por WhatsApp nos está reportando la sintonía de Shirley Carbono. Ella es fiel oyente del programa Gracia y Verdad, y también está pidiendo oración por la hermana de ella, que se llama Minta, ahorita cuando se vaya a orar, y sus niñas Ana María, Sherilyn y María Alejandra. Entonces, pues gracias por estar en sintonía. Y pastor, permítame antes leer los anuncios de la iglesia, porque, bueno,
de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna. Mañana domingo, el servicio dominical que comienza mañana a las 9 de la mañana, normalmente todos los domingos a partir de las 9:30, pero mañana, por tratarse del primer domingo del mes, hay Santa Cena y el inicio es a las 9 de la mañana. La iglesia está ubicada carrera 53, número 5977, local 1. Estás cordialmente invitado. Y mañana también hay una conferencia especial a las 5 de la tarde, que es la autoridad de las escrituras en la sociedad anarquista. Mañana, domingo 2 de abril, a las 9 de la mañana el servicio dominical y a las 2 de la tarde a las 5 de la tarde la conferencia de la autoridad de las escrituras en la sociedad anarquista. Bueno, los días miércoles, servicios de oración y estudio bíblico. Se está estudiando el libro de Isaías a las 7 de la noche. Los discipulados los días martes y jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde en la dirección antes anotada. Carrera 53, número 5977, local 1. Se está estudiando sobre la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y recuerda que también puedes escuchar y ver el programa y programas anteriores entrando a la aplicación YouTube y solamente marcas Alto y Sublime, y ahí verás los programas anteriores y el del día de hoy. Y también entrando a la página de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna vas a ver los sermones dominicales, los estudios, así que estás cordialmente invitado a que abras la página de la iglesia para que la conozca su doctrina, conozca sus enseñanzas que están basadas sola Escritura. Mis hermanos, quiero enviarles un saludo a la Iglesia Salvación y Vida Eterna, ahí en Barranquilla. Es un gozo poder saludar a vuestro pastor y esperamos en el Señor que sigan haciendo la obra de Cristo allí donde están, siendo un faro de luz en medio de esa sociedad. Un abrazo para todos. Bueno, Pastor Odúbero, ahora sí, continúa lo que... Es bien interesante retomar que en este punto de la petición por el pan deben enfocarse dos aspectos. Uno es que no anula la responsabilidad humana. Acuérdense que desde la caída en Génesis 3:19 el Señor dijo: con el sudor de tu frente comerás el pan. Así es. Es bien interesante trabajando. El trabajo. Sí. Y eso se aplica a todos los aspectos de la vida. Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, procurar trabajar, pero también eso no anula lo que dice también el texto de Génesis cuando nos habla en el capítulo, en el 1, en el versículo 29 y 30, donde dice: y dijo Dios, he aquí, yo os entrego toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Note algo, yo os entrego. Entonces, al mismo tiempo que el Señor dice, trabaja, antes había dicho, yo os entrego toda planta que da semilla que hay en la superficie de la tierra y todo árbol que da fruto, esto os servirá de alimento. Y a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve de la tierra y que tiene vida, yo os doy toda planta verde para alimento. Entonces, el pan que se refiere al alimento aparece después como una consecuencia del pecado también. El hecho de que el hombre obtenga ese pan ahora con el esfuerzo. No era que antes no lo debía obtener labrando la tierra, porque antes de la caída el Señor había dicho que crezcan, multipliquen, que labren la tierra. Lo que se añade ahora es que parte de la consecuencia del pecado es que ahora va a hacer con el dolor que implica de pronto trabajo forzoso, en fin, todo lo que lo implica, pero la petición del pan hace referencia ahí a reconocer que Él nos lo dio. No es solo nuestro trabajo lo que nos provee, sino que Dios es el que nos provee.
como padre que cuida a sus hijos. Y sobre todo hay un punto ahí que es para reflexionar también. La oración está en el contexto familiar de un padre que provee para sus hijos. ¿Será posible que un padre provea para una familia y se excluya a alguien de esa familia, de esa provisión? Claro que no. O sea, que el pan también es también una expresión donde se ve donde debe verse la fraternidad y el amor La unidad por el otro. y el amor. Eso también uno debe pedirlo como parte de la oración. Que el Señor siempre, todos los dones los veamos en parte de un nosotros, de una familia, de la familia solo de en Dios. mí. No solo para mí, Para mí. sino para tu familia, provee el pan de cada día. Amén. Bueno, ya ahorita se está acercando, sería muy bueno de pronto hacer las aplicaciones de lo que hemos tratado en este día para después darle paso a orar. Bueno, yo creo que los tres pueden decir cada uno un punto de la aplicación. Sí, bueno, para los creyentes, hemos visto cómo el Padre Nuestro, como decía nuestro pastor Oduber, muestra es la fraternidad, muestra la relación hermosa que hay entre padre e hijo. Entonces, si eres creyente, ¿por qué no gozar de esta relación? ¿Por qué no caer derramado, rendido en oración ante tu Padre? ¿Por qué no glorificar y exaltar a ese Padre que te ha dado todo? ¿Y por qué no dejarle a Él tu necesidad? Entonces, si eres creyente, aplica este principio de la oración. Y si no eres creyente, ¿viste cómo podemos ver cómo la oración excluye a todo aquel que no haya creído en el nombre de Jesús? Entonces, la única forma en que puedes gozar de todos estos beneficios y tener a Dios como tu Padre es a través de la fe en Cristo. Cree en Cristo y gozarás de esta relación perfecta y fraterna. Sí, otra aplicación que nosotros podemos ver es ver la necesidad de la oración en el contexto de la lucha que nosotros también desarrollamos contra el maligno, que es una realidad. Nosotros debemos pedir que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios nos ayude a cumplir su voluntad. El creyente debe ver que lo que sucede en su vida no es solo material, así como no debemos ver el pan desde una perspectiva solo material. Tampoco debemos ver la vida desde una perspectiva solo material, sino ver que Dios nos acompaña, pero que también hay una realidad sobrenatural que el creyente no debe nunca desconocer, que es la realidad del maligno, la realidad de la tentación, a la que no se enfrenta solo con su fuerza de voluntad, sino con que el Señor le ayude a cumplir su voluntad. Es un punto de reflexión de cómo nosotros siempre debemos estar pidiendo a Dios que nos auxilie en su gracia para poder vivir cada día de nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Sí, porque nos agrada vivir conforme a nuestra voluntad, pero hay que pedirle que sea conforme a la voluntad de Dios. Así es, hermano Gerley. Bueno, otra aplicación podría ser para nuestros hermanos recordar que a pesar de lo que fuimos o lo que éramos, el Señor nos redimió en Cristo Jesús y nos adoptó en su familia, y recordar ese lazo tan hermoso de padre a hijo. Realmente no merecemos estar en el lugar que el Señor nos ha colocado, como decía el apóstol Pablo, nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Antes éramos enemigos de Él, hoy somos sus hijos, y tenemos que adorarle y glorificarle con todas las fuerzas de nuestro corazón. En cambio, a los amigos que nos escuchan, que aún viven rechazando el señorío de Jesucristo, recordarles que Dios está airado contra ti todos los días de tu existencia. Si tú sigues viviendo una vida sin Cristo, vives bajo la ira de Dios. Y sabes que las consecuencias son eternas. No se trata de simplemente decir, no, yo hago con mi vida lo que se me dé la gana, sino que eso tiene unas implicaciones eternas. Como dice el autor de Hebreo, como está diseñado para todos, que después de la muerte el juicio, todos nosotros tendríamos que
comparecer ante ese tribunal. Y la diferencia es si voy o no voy con un abogado. Realmente nuestro abogado es Cristo, por gracia. Y la invitación al no creyente es que vaya a Cristo en arrepentimiento y fe y hallará el perdón de sus pecados. Hay un versículo que dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y dice, o pereceréis. O sea, es algo así como muy real, o sea, es radical, pero es muy real. O nos arrepentimos o moriremos, ¿cierto? El Evangelio es la mejor noticia para el que cree, pero es la peor noticia para el que rechaza ese mensaje. Así es. Son las dos caras de la moneda del Evangelio. Así es, Pastor Ludo, ¿iba a decir algo? Sí, es interesante y bueno, seguiremos estudiando toda esta parte y meditando en todos estos aspectos que el Señor muestra en esta oración modelo, y sin duda que la invitación es a orar, a que oremos y a que meditemos incluso en lo que estamos orando y en las prioridades de nuestra oración, a ver si están en sintonía con el reino o concentradas en nuestras necesidades temporales únicamente. Sino orando porque también buscando lo que Él nos puede ofrecer, sino de corazón motivado porque Él es el Rey de Reyes, porque Él es Dios soberano, porque es al único que tenemos que darle nuestra adoración y nuestra alabanza, y nuestra adoración debe ser desde nuestro ser, nuestro corazón, no solo con palabras repetitivas, que a veces entonces lo hace uno es como mecánicamente, que incluso de pronto no nos hacen meditar en esta palabra, o sea, en esta oración modelo del Padre Nuestro, sino que se hace mecánicamente. Y el Señor quiere una entrega total. Le voy a pedir pues al pastor Oduber que no, hermano Gerley, ¿quieres orar? Por cerrar el espacio en esta tarde. Y te recuerdo que hay pues una persona que ha pedido oración. Ella es Shirley Carbonó, pero ella ha pedido específicamente oración por su hermana, que se llama Aminta, y por sus niñas, son 3 niñas, tiene pues, dice, problemas familiares. Fíjate que esa palabra de oración, como decía el pastor, el Padre Nuestro, o sea, nos implica como que esa relación de familia, el permitir interceder por ellos, hermanos Gerley. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de que nos regalas de poder predicar tu palabra, de compartir tu evangelio, Señor. A ti sea la gloria, la honra y todo reconocimiento en Cristo Jesús. Esperemos, Señor, y te suplicamos de que tu palabra llegue con poder en los corazones de todos los que escuchan. Te pedimos y te suplicamos que tú, Señor, sigas obrando en la vida de Shirley Carbonó. También te rogamos y te suplicamos, Señor, por la señora Minta, por sus hijas, que tú puedas, Señor, atraerlos a ti con hilos de amor, que tu palabra, Señor, penetre en esos corazones, que tú puedas, Señor, obrar grandemente en sus vidas. Sabemos que la necesidad más grande que tiene todo ser humano no es ni los problemas económicos, ni los problemas familiares, sino la necesidad de Cristo. Y te suplicamos, Señor, que tú seas teniendo misericordia de la señora Minta, de sus hijas, de Shirley, que seas tú, Señor, orando según las abundantes riquezas de tu gracia y puedas, Señor, bendecir la vida de estas personas, Señor. Si es tu voluntad, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y antes de terminar, le vamos a recordar la invitación para mañana en la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, en la carrera 53-59-77, local 1. Recuerda, mañana el servicio a las 9 de la mañana y hay conferencia especial sobre la autoridad de las Escrituras en la sociedad anarquista. Es mañana 2 de abril a las 5 de la tarde. Estás cordialmente invitado. Le decimos cuando oramos, venga a nosotros tu reino. El reino ya ha llegado, acéptalo y bueno, y
y llénate de ese reino, y para que podamos a través de Cristo poder cumplir esa voluntad del Rey. O sea, hay que mostrar esa necesidad del Señor. O sea, necesitamos como esa creación de Dios, necesitamos a ese Dios poderoso. Y hay una invitación para la iglesia para compartir de su palabra, para que conozcas quién es ese Dios maravilloso, ese Dios santo, que es misericordioso, pero como decía ahorita el hermano Gerley, también es un Dios que se aira por aquel que vive lo contrario y hace lo contrario a la voluntad del Padre. Bueno, y recuerda que vamos a seguir con este tema, hermano Gerley, para terminarlo de Jesús y la oración, para el próximo sábado, que es casi pues inicio de Semana Santa. Y recuerda aquí en tu programa Gracia y Verdad, los sábados desde la 1:30 hasta las 3 de la tarde. Espero pues y confiamos en Dios que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, y recuerda que lo puedes compartir entrando a la aplicación YouTube, marcando Alto y Sublime, y tú lo puedes compartir con familia, con amigos, porque para eso también somos llamados, para compartir de lo que Dios nos da. Que Dios les continúe bendiciendo y muchas gracias por sintonizarnos. Mi corazón enterneció, mis dudas disipó, preciosa fue la hora en que rendí mi vida a Él. Jesús promete darme el bien, confío